Dios les bendiga, familia. Estamos sumamente emocionados en un nuevo episodio de nuestra nueva serie titulada En el último segundo escuché la voz. Hoy tenemos un testimonio impactante de nuestro hermano Ángel que se estará presentando en breve, pero quiero decirte que este testimonio va a ser de gran impacto para su vida. Si uno de ustedes quiere compartir este testimonio, es de gran ayuda para diferentes partes o diferentes personas. Así que prepárense, un testimonio que va a tocar a muchos. Hoy presentamos a Ángel. Ángel, Dios te bendiga. Te bendiga. Hoy preséntate. No, mi nombre es Ángel. Pertenecemos a mi iglesia, ¿verdad? Family Worship Center, aquí mismo en Murfreesboro, Tennessee. Y nada, como él dijo, esperemos que este testimonio sea de impacto y que ayude a las personas a levantarse y a seguir hacia adelante y como siempre decimos, ¿verdad? Nunca rendirnos. Así es, Ángel. Así como le estábamos diciendo, recuerde siempre suscribirte, comparte, dale like para que el algoritmo de YouTube lo comparta a diferentes partes del mundo, a diferentes personas. Y este testimonio, vamos a empezar, Ángel. Empieza a contarnos cómo empezó todo ese proceso. ¿Cómo? Pues mira, voy a empezar, ¿verdad? Que mi familia es una muy buena familia, mis padres, excelentes padres, nunca nos faltó nada, muy buenos hermanos, ¿verdad? Siempre somos una familia bien unida. Uh-huh. En mi casa nunca faltó un buen consejo, ¿verdad? En mi casa nunca faltó el sentarnos y decirle esto está bien, esto está mal. Uh-huh. Pero siempre hay alguien en la familia, ¿verdad? Que siempre te lleva a donde poquito a poco te va encaminando, pero no es la persona, es que Dios usa a esa persona porque te vayas conociendo poco a poco. Y después esa fue mi abuela, ¿verdad? Mi abuela siempre nos llevaba los domingos, o yo bajaba para casa de mi abuela me recogía en mi casa y nos íbamos todos los domingos. O sea, en la iglesia católica yo hice de todo. En la iglesia católica yo hice la confirmación, yo me bauticé, yo hice la primera comunión, yo hice todo. Pero nada, llega el punto, ¿verdad? Que cuando uno empieza a seguir creciendo, llega uno conociendo mundo. Ajá. Y llega la juventud, empiezan las amistades como que a sonsacarte, a jalar a uno y uno pues sigue buscando las amistades y llega el punto en que pues uno se olvida de la iglesia, deja de ir poco a poco a las reuniones. Los domingos, en vez de levantarme primero para la iglesia con mi abuelo, que hacía que me levantaba, pero me iba de jangueo, me iba para la playa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si uno sigue en el crecimiento. Luego en el tiempo, pues uno hace su propia vida. Uh-huh. Uno sigue hacia adelante, sigue en la adultez, sigue conociendo gente, uno se casa. En el mismo matrimonio uno pasa de todo. El matrimonio, yo siempre he dicho que el matrimonio es como un libro, tiene un capítulo 1, tiene el final. Y pasa de todo en los matrimonios. Así mismo pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pasan cosas más o menos. Hay risas, hay lloro, hay de todo. Y después de eso, pues uno sigue creciendo, pero llega el punto que uno entra a la iglesia, ¿verdad? Como yo en mi caso conocí la iglesia cristiana y empecé a visitar la iglesia cristiana. Y crecí en la iglesia cristiana y me involucré en la iglesia y trabajaba en la iglesia. Y hice prácticamente creo que yo hice casi todos los puestos que existen en la iglesia. En la iglesia, los corriste todos. Yo creo que yo los corrí todos. Y teníamos un buen movimiento. Me gustaba escuchar la palabra, me gustaba buscar de la palabra, me gustaba leer la palabra, me gustaba estudiar la palabla. Hasta el momento, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque el día de hoy me encanta. Siempre estás enseñando, como yo le estaba diciendo en la entrevista que tuvimos con Wanda, de unos códigos. y este es Ángel, el que siempre donde vamos, siempre me da unos códigos. Y por eso es que yo hablo de los códigos con él. Pues fíjate, cuando el pequeño problema que uno tiene cuando es cristiano, ¿verdad? Y está trabajando mucho en diferentes sitios, que esto es como cuando yo lo comparo como cuando uno tiene algo preciado
Vamos a poner un objeto. Y ese objeto tú lo aprecias, pero siempre lo tienes encima. Pero como ya ese objeto contigo ya está seguro, pues tú lo dejas en la mesa. Lo estás viendo. Está ahí. Pero como está ahí, está seguro, pues tú te puedes ir. Y cuando regreses, tú estás seguro de que ese objeto va a estar ahí. Pues... Eso nos pasa mucho con las carteras. Con las carteras o con las llaves que... Exacto. Pues las dejamos ahí y de casualidad se van caminando solas. No, entonces yo no sé por qué eso es... Hay que averiguar por qué se van caminando solas. Sí. Pero anyway, ¿verdad? Tú dejas ese objeto ahí, tú estás seguro de que ese objeto se quede ahí. Y tú estás seguro de que aunque tú te alejes, ese objeto esté ahí. Pues eso más o menos a mí me pasó, te puedo decir, ¿verdad? Hablando de tantos testimonios ¿verdad? Que tengo yo y junto con mi esposa tenemos bastante. Pues uno de ellos pasó el año pasado, en el marzo, para decirte exactamente la fecha, en marzo 12 del 2024. Ya yo estaba, anteriormente de eso, yo pues estaba como el objeto. Yo estaba seguro de que yo estaba con Dios, de que yo conocía a Jesús, de que yo sabía lo que él había hecho, lo que él hace. Pero llegó un punto en que la costumbre, el afán, en nuestro caso, ¿verdad? El no tener una congregación donde estar, sentarnos, compartir compartir con la gente, hablar con las personas, compartir de la palabra. Pues llegó un punto en como que fui menguando. O sea, me fui enfriando, me fui menguando, dejaba de leer la palabra, dejaba de estudiar. Llegaba a los fines de semana y lo que quería era descansar, ver televisión y dormir. O sea, no quería estudiar mucho. Veía los servicios y veía los videos que ponen los pastores y qué sé yo, pero no era con tanto entusiasmo como para aprender y saber y buscar qué realmente dice a través de ese video para mí. Pues eso ya yo como que lo había perdido. Tenía el objeto, se entiende. pero estaba ahí, pero ya como que... Es que estaba frío. Exacto, yo estaba como que acostumbrado a ver el objeto. O sea, yo estaba acostumbrado a... Ok, es momento de estudiar, pues vamos a leer algo. Leía 2 o 3 versículos y ya. Y me ponía a hacer otra cosa y... vamos a ver un video en la televisión del pastor o de cualquier cosa cristiana y ya a los 5 minutos me estaban dando sueño. Pues ya estaba en ese punto, ¿verdad? Y cambié mi forma de ser en el sentido de que en vez de ponerme a ver videos de música, me ponía a escuchar otras músicas. Me ponía, ¿verdad? En los tiempos de cuando yo era más joven, todavía me gusta, pero no lo escucho como ahora, pero yo soy rockero. A mí me fascina el rock. Pues yo llegué al punto en que cambié el modo de ir a los sitios escuchando música, pero música rock. Cambié la estación de radio, escuchaba rock todo el tiempo. Fuiste enfriando full. Sí, pero bien, bien full. Entonces, pues nada, pasamos unas situaciones y nos quedamos, ¿verdad? Sin vehículo. Compramos un carro, ya teníamos otro, pues teníamos 2 carros, estábamos cómodos. Y ahora estamos cómodos. Mi esposa tiene su carro, yo tengo mi carro, ahora pues cada cual se va para su trabajo y cada cual vira para su casa y no hay problema. Pero el tiempo siguió pasando y yo seguía escuchando otra música, seguía escuchando otras voces, seguía escuchando otras cosas y no estaba escuchando la voz que tenía que escuchar. Volvemos a lo mismo, el objeto lo veía, pero estoy seguro, yo estoy confiado de que ese objeto nadie lo va a mover ya. Pues un día yo me monto en el carro, voy de camino para el trabajo, en uno de esos días que siempre voy para el trabajo, y la estación que yo siempre escuchaba de rock no se escuchaba. Pues nada, empecé a cambiar estación, y no te puedo decir que son casualidades, ¿verdad? Porque yo no creo en las casualidades. Y para Dios no hay casualidades. Pues apareció una estación de música cristiana en español, aquí en Tennessee. Y que a veces es bien raro. Y es bien raro escucharla porque yo la he buscado y no se oyen. Y nada, apareció esa estación. Y yo, mira, una estación de música cristiana en español, la puse. Estaba hablando el de la radio, ¿verdad? El
Locutor. El locutor estaba hablando y lo que decía el locutor era, ¿por qué te fuiste si yo estoy aquí esperándote? No te vayas, quédate conmigo. Y yo, se escuchó lindo, pero como que lo cambió otra vez y la emisora de rock salió sonando. Mira que quepan. Y me quedé escuchando música de rock. Y así pasaron los días y eso que dijeron en la radio nunca lo volví a escuchar más nada. Pero se me quedó. Es que eso fue un impacto. Y he buscado esa emisora de radio actualmente y no lo he vuelto a... No, sí, no aparece. Aquí, no aparece. Aquí en Tennessee es bien raro. No aparece. Pero entonces, pues pasa el tiempo, ¿verdad? Y yo sigo yendo al trabajo. Yo trabajaba en el segundo turno. Pues un día, como todos los días, ¿verdad? Mi esposo oraba por mí, le Dios te bendiga y te guarde, y yo me iba para mi trabajo. Y a 2 minutos de mi trabajo tuve un accidente. Pero un accidente que fue de frente. La persona que iba en el carril se me invadió mi carril y me dio de frente. No fue fácil. Te digo que al darme el choque, a mí como que se me fue todo. Y tú sabes que en los momentos que yo pensaba que eso era mentira, cuando tú tienes un momento en tu vida que pasa la película desde que tú eres pequeño hasta que... En cuestión de segundos. Pues así mismo pasó cuando yo tuve el accidente. Cuando yo logré caer en conciencia, cuando yo logré, como quien dice, abrir mis ojos, yo lo que veía era el humo blanco de las bolsas de aire cuando se abre, cuando tú tienes un accidente, y un montón de gente alrededor mío tratando de abrir las puertas de los carros. Y yo casi no podía hablar porque como el accidente fue duro. Fue fuerte. Pues el cinturón me apretó aquí, qué sé yo. Las personas que estaban en este lado de la puerta trataban de abrir la puerta y yo casi sin hablar le dije, la de acá abre. Porque yo no sé por qué, yo decía, la de acá puede abrirse. Entonces había un policía en la de acá, abrió la puerta y me ayudaron a salir. Yo llamo a mi esposa y le digo, lo primero que le dije fue, no te preocupes, estoy bien, pero tuve un accidente. A veces yo no sé si esa palabra, no te preocupes, estoy bien, tuve un accidente, no sé si eso es peor. O decirle primero, tuve el accidente, no te preocupes. No te preocupes. No sé cuál es mejor. Te digo, para ellas no van a hacer ninguna porque las dos, como quiera, las va a preocupar. No, sí. Y ella rápido, pues tú sabes, ¿verdad? Como toda esposa que ama, pues, ¿qué pasó? ¿Qué se va? Y se formó el corre-corre, como digo yo. Y nada, en cuestión te digo que yo no sé cuánto tiempo pasó, pero fue en cuestión de segundos. Apareció ambulancia, policía, bomberos. Sí, y eso yo no sé cómo. Es que acá, en cuestión de la emergencia, es bien rápido. Bueno, aquí en Tennessee, cuestión de la emergencia es bien rápido. Pues ya en ese momento de mi accidente lo vi. Y antes de cuando yo tuve el accidente, yo lo que estaba escuchando era música rock. No estaba escuchando música cristiana para nada. Entonces, en ese tiempo ya la vida espiritual había menguado. Sí, totalmente. Ya había menguado. Sí, yo de vez en cuando decía Dios te bendiga y bendecido, Dios te bendiga, pero era pues porque era una costumbre. Una costumbre ya de... Sí, era como cuando las abuelitas te daban los 5 pesos todos los domingos, ya tú esperabas los 5 pesos los domingos, pues ya era costumbre. Pero entonces, como te estaba diciendo ahorita, el objeto seguía ahí. O sea, digo objeto, pero para que entienda, ¿verdad? Que Dios, Jesús estaba ahí esperando por mí. Porque él sabía que yo estaba en la iglesia, ya había corrido en música, había corrido en diferentes áreas de la iglesia. Tú eres músico. Y tuvo un crecimiento bastante grande en la iglesia y como que fui bajando. Pero en ese momento que yo tuve un accidente, como te dije ahorita, que se me nubló todo, era una nube blanca alrededor mío, yo no veía nada. Las únicas palabras que me venían a la mente eran, ¿por qué te fuiste? Si yo te estaba esperando y siempre estuve contigo. Y me retumbaba eso en la mente. ¿Qué sentiste? Uf. Te puedo decir que... Miedo. Que sentía como culpa. Sí. Porque, ¿cómo me explico? La culpa que yo sentía era porque si yo estaba con él todo el tiempo, ¿por qué me alejé? Posiblemente si yo hubiera estado con él en ese momento no me hubiera pasado el accidente. No sabemos. ¿Verdad? Porque todo
todo obra alrededor de un propósito, el propósito para un crecimiento. Así mismo es. Para un crecimiento, para tú entonces sanar y llevar lo que tú sentiste en ese momento a diferentes personas que lo necesitan Que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Por eso le comparto este video a cada una de las personas y lo invito a que se suscriban, a que le den like y que recuerden que Dios siempre está con ustedes. Pase lo que pase, Dios está con ustedes. Él no los ha dejado solos. Cuando veas en la situación lo más difícil, Dios está con ustedes. Recuérdalo siempre. Así mismo como Ángel está contando en este testimonio, que a pesar de todo, él escuchaba esa voz diciéndole, ¿por qué te fuiste? Hoy Dios te dice, ¿por qué te fuiste? Si te estoy esperando. Por eso hoy te digo y te invito a que vuelvas a ese primer amor. Que vuelvas a ese primer amor. ¿Por qué? Porque Él te está esperando. Él sigue trabajando en tu vida. Ábrele su corazón. Ángel, sigue contando. Pues al rato, ¿verdad? Me montan en la ambulancia y vamos al hospital. Le dan la dirección y toda la información a mi esposa. Entonces, cuando yo llego a la sala de emergencia estaba repleta, pero bien llena, porque me llevaron al hospital en Nashville. Y yo allí acostado en la camilla de la ambulancia todavía, y los paramédicos haciendo los papeles y llenando y dando la información. Y yo he recostado, casi no me podía recostar porque era tanto el dolor de pecho que tenía. Y yo lo único que yo pensaba era, si yo me hubiera quedado contigo, no me hubiera alejado, no tuviera ahora mismo este dolor. Si yo me hubiera quedado contigo, que yo estaba contigo, o sea, porque yo me alejé, ahora mismo yo no hubiera perdido el modo de transportación, ¿verdad? Y después de todo eso, ¿verdad? Me ponen en un pequeño cuarto, pero yo estaba solo en el cuarto. En el accidente se me rompieron los espejuelos, casi no podía ver los papeles porque no veía bien. Entonces me ponen a llenar los papeles y yo le decía a la enfermera, aquí me va a tener que ayudar porque yo no veo. O sea, yo no veo lo que está en el papel, no lo veo bien. Yo tenía que estar pegando el papel así y llenándolo. Pero así poquito a poco lo fui llenando. Entonces llegó el punto en que todo el mundo salió del cuarto, estaba solamente más que yo, la cama y una cortina, porque no había llegado, mi esposa no había llegado nadie. Estaba en un punto de soledad. Sí, yo estaba ahí solito en el cuarto y nada, empecé a reflexionar. Yo decía, wow, si esto me pasó a mí, que yo estaba en la iglesia, o sea, yo estaba dentro de la iglesia. O sea, no era que yo me había apartado, yo estaba dentro de la iglesia. Y dejé... y puse a Jesús al lado en una mesa, que aunque yo sabía que estaba conmigo, pero lo dejé al lado ahí. Es que enfriaste y... Sí, quédate aquí, que yo te busco ahorita. Si eso es a mí, y yo me imagino una persona que no conoce a Jesús, o sea, que nunca ha ido a una iglesia, ¿cómo será la vida de él? Porque si la vida, yo conociendo a Jesús, o por lo menos yendo a la iglesia, yendo a los servicios y de vez en cuando me iba enfriando leyendo la palabra, pero anteriormente estudiando y buscando de Él, terminé sin Él. Imagínate una persona que no va a la iglesia, o sea, ¿cómo será eso? No te puedo decir cómo es porque no lo sé. Y es difícil explicarlo. No, sí, porque hay que estar en el momento y quedarse uno solo y decir, ajá, ¿y ahora qué hago? Reflexionar. Exacto. Porque llega el punto de confronte. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo fue ese punto de confronte cuando tú dijiste, ¿qué hago ahora? Ahí fue que, como te digo, como si fuera una pared. Cuando tú vas corriendo y de momento tú doblas en la esquina y lo que hay es una pared en cristal. Pero tú ves a través del cristal, pero no ves el cristal y lo que hace es que chocas con la pared. Pero es en cristal, tú piensas, ahí ni nada, con que yo choqué. Pues así mismo me sentí en el cuarto antes que llegara mi esposa y las amistades que llegaron. Así mismo me sentí. Como que choqué con ese cristal que tú puedes ver
a través de él, pero no puedes llegar más allá de esa pared de cristal. Y ahí fue que entonces yo empecé a reflexionar, ok, pues entonces ahora yo voy a dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque lo que estaba haciendo me estaba haciendo alejarme de Dios. Entonces ese fue el punto de confronte. Ahí fue como que el toma y dame, como decimos nosotros acá, el toma y dame, yo, mi corazón y mi alma con Jesús. Con Jesús. Y ahí fue que yo dije, no, esto se acabó, ya yo no voy a escuchar más esa música, ya yo voy a escuchar música cristiana, voy a estudiar más, voy a buscar más de la palabra, y voy a buscar más y más. Al primer amor. Volver al primer amor, exacto. ¿Cómo te sentiste cuando...? Porque ya lo tenía, o sea, yo tenía el primer amor ya. Pero enfrió. Exacto, y me fui alejando poco a poco. Hasta que llegó un proceso, ¿verdad? Hasta que llegó este proceso, hasta que llegó esta situación, este problema que nos cambió todo totalmente. Porque ahora era como que, ahora hay que buscar cómo llegar al trabajo, ahora hay que buscar cómo movernos. Y que déjame decirte que ese proceso que a veces uno se busca, uno arrastra a la familia también. ¿Por qué? Porque somos cabeza de hogar. Exacto. Entonces, a veces, a veces muchas personas, no, que somos cabeza de hogar y entra el machismo, pero el punto no es ese. No. El punto es que al ser cabeza de hogar, uno tiene una responsabilidad en su hogar. No, sí. Entonces, cuando tú te enfrías, el hogar se enfría. Y esa es la parte importante de que le damos gracias a Dios porque pues, nos ha dado una buena compañera. A mí, pues Dios me ha bendecido con Rocío. A ti con Wanda, que como saben la gente, pues Wanda es única. No, sí, Wanda es única. Es única, pero se le quiere. Y así como cuando chocaste con la pared, con esa pared de cristal, que ese confrontamiento, ¿qué fuiste reflexionando en ese momento? Pues te puedo decir que mi reflexión, ¿verdad? Como mi reflexión personal fue sencilla. O sea, sin él todo, sin él nada, con él todo. ¿Y qué versículo de la Biblia? Pues mira, el versículo a mí me gustan bastante. que te hizo que cuando pasó todo ese proceso te llegó a la mente. Pues yo te puedo decir que el versículo que lo vamos a poner aquí en pantalla, que me llegó, que después que pasó todo, yo regresé a casa después de varios días que, ¿verdad? Me quedé en casa para tratar de recuperarme, para volver a trabajar otra vez. Volví a abrir la Biblia, empecé a buscar y a leer. Entonces empecé a buscar unos videos de diferentes, como unas reflexiones. Uh-huh. Y apareció si no me equivoco, yo tengo la Biblia aquí, déjame buscarlo. Ya que tiene la Biblia, la va a buscar. Voy a poner aquí el capítulo y el versículo, así para que ustedes también lo busquen y lo tengan presente a cada persona que está pasando por un proceso similar o peor, pero que este testimonio te puede ayudar. Así, ¿cuál es ese capítulo y ese versículo que? No, tengo dos, pero solamente voy a leer uno, porque tengo, ¿verdad? El Salmo 121, que ese que dice, alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero el que más cuando vi varios videos, el más que me llamó la atención, fue el Salmo 27:9. Salmo 27:9. Que dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuando yo leí ese versículo, ¿verdad? Del Salmo 27:9, yo decía, wow, o sea, yo pasé por este proceso, pero obviamente, ¿verdad? Este proceso era porque tenía que suceder, ¿verdad? Porque tenía que haber un cambio en mí.
no podía seguir. Tenía que haber esa transformación. Exacto, o sea, yo no podía seguir caminando solo, aunque tenía a Cristo al lado mío, pero estaba al lado mío. Uh-huh. O sea, eso es como cuando tú vas por las tiendas y estás con alguien al lado tuyo caminando y tú dices, mira esa tienda, y te vas para esa tienda y el que está al lado tuyo mira, se va para la otra tienda. O sea, que se separan. Aunque saben que van juntos, están en el mismo mall, pero están en diferentes tiendas, En están diferentes separados. tiendas. Y ese salmo me hizo reflexionar en que, o sea, como te dije ahorita, con él todo, sin él nada, o sea, no podemos dejar ni una jota ni una tilde de buscar de él. No. Porque a la vez que dejemos de buscar un momento de él, el enemigo va a tratar de ponernos cualquier cosa para tratar de alejarnos de él. Y en este caso, pues a mí fue el enfriarme y darme lo que me gustaba, que era la música que me gustaba cuando joven. Sí, el proceso tuyo fue el alejarte. Era alejarme totalmente. Entonces, si el enemigo logra alejar al sacerdote, o sea, la cabeza del hogar, de lo que Dios o el proceso o el ministerio que tiene la cabeza del hogar, en este caso el sacerdote del hogar tiene, eso es como tú derribar la columna de un edificio. Uh-huh. Tú derribas una columna de un edificio, el edificio no es seguro para nada. Ya no es seguro. Y así ocurre, ¿verdad? Porque el enemigo nos podrá quitar la economía, nos podrá quitar el carro, nos podrá quitar la casa, ¿no? Como le hizo a Job. Le mató a los hijos, le quitó, le dio la sarna, le dio de todo. Y como quiera, Job decía, no, yo aquí con Dios me quedo, así tenga lo que tenga. Que hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Sí, y ese proceso fue por un propósito. ¿Por qué? Porque después Dios le dio el doble, sí, el triple, le multiplicó. ¿Por qué? Porque primero Dios te hace pasar por un proceso. No van a tocar tu arma, no van a tocar, pero vas a pasar por un proceso difícil en el cual te vas a sentir solo, te vas a sentir sola, te vas a sentir desanimado, te vas a sentir desanimada. Pero ese proceso es porque Dios te está mordiendo, es porque Dios está rompiendo y está volviendo a formarte, así como el alfarero al barro. Dios tiene que mordiarte. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces uno no entiende, pero es porque Dios tiene todo bajo control. Dios está rompiendo muchas cosas hoy en día en la vida de cada uno. Uh-huh. Ángel, en la vida de cada uno. Por eso es que hay que permitirle y abrirle la puerta a Dios. Como tú decías hace ratito, cuando estábamos sentados hablando, Dios es todo un caballero. Sí. Dios es todo un caballero. Él no va a abrir la puerta así porque sí. Él te va a pedir, él toca la puerta. Y espera. Y espera que tú le abras. Por eso es que hoy quiero decirte que Él está tocando a tu puerta. Él está tocando a tu puerta. Ábrele. Pero ábrele tu corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene que mordiarte primero. Cosas que no estás entendiendo, Dios te va a hacer entenderlas. Ángel, en ese proceso, ¿qué fue lo que tú aprendiste de ese proceso? Ahí para todas las personas que nos están viendo. Lo que yo aprendí de ese proceso es lo que tú conoces en un momento, ¿verdad? Lo que tú conoces en un momento, lo que tú aprendes en un momento, uh-huh, que sea bueno para tu vida y te dé la satisfacción de que te alimenta tu intelecto y te alimenta tu alma y tu corazón, no te alejes de él. En mi caso, ¿verdad? Yo estaba estudiando, tenía la palabra, tenía el alimento, tenía el pan fresco y poco a poco me fui enfriando. Uh-huh. Pero yo le digo, ¿verdad? Exhorto a las personas de que situaciones pasan, ¿verdad? Somos cristianos, pero no somos de hierro, tampoco somos de goma que nos tiran y caemos como quiera. Somos seres humanos, obviamente, ¿verdad? Y la misma palabra dice, vele que no caiga. Uh-huh. Lo que hay es que estar firmes, cimentados en la palabra.
Sí, sobre todo firmes, cimentados en la palabra que el Eterno nos ha dado, ¿verdad? En nuestro corazón y en nuestro entendimiento, para tanto como para nosotros entenderla, como para nosotros también exhortarla. Sí, también para nosotros ponernos en nuestro interior primero, porque cuando tú hablas de la palabra, tú hablas de la palabra hacia ti primero, hacia ti, para después entonces llevarla a todo el mundo. Y ese es mi consejo. O sea, cuando tú leas la palabra, léela para ti primero. Interiormente hablas contigo mismo y le dices, ok, Dios, esto es lo que hay para mí, esto es lo que hay para ti, esto es lo que hay para mí, esto es lo que hay para ti. Hablas con Él primero. Pones las cosas dentro de ti para entonces que Dios te ayude a formarlas con una palabra de bendición para toda la gente. Por eso dicen que la palabra es una espada de doble filo. Así mismo. Como corta para allá, como corta para acá. Hoy quiero exhortar a cada persona y cada uno de ustedes a que sigan para adelante, a que este testimonio de Ángel que Dios puso en su corazón decirlo hoy fue para ustedes, para que sepan que ese proceso no los va a detener. Ese proceso está Dios moldeando tu corazón. Así quiero decirte, Ángel, gracias por contar tu testimonio aquí en esta nueva serie. Así que vamos a seguir hacia adelante. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Dios les bendiga de gran manera. Mente renovada siempre con ustedes. Y recuerden, suscríbete, dale like, comenten, para que así puedan ver lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.